Bueno, buenas noches a todos. Es un placer tenerlos en nuestro segundo webinar. Hoy hablaremos un poco de adaptación de lentes de contacto mientras se conecta el resto de profesionales. Voy a poner el siguiente video. The story of Menicon has been a series of challenges since 1951 when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges. Who could have imagined that something this big would grow out of one man's challenge? Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning. It is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted co-workers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. Genuinely hope that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Miru to the world for a future of joyful days. Presentamos las lentes de contacto Miru One Month de Menicon. Las lentes Miru One Month de Menicon han sido diseñadas para hacer que veas el mundo de otra manera. Desarrolladas en Japón, toman su nombre de la palabra japonesa ver. Miru One Month, una tecnología única diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios actuales. Menisilk, una tecnología que utiliza una polimerización de silicona única y un innovador monómero hidrofílico y que proporciona uno de los niveles más elevados de transmisibilidad disponibles en el mercado de lentes de contacto desechables. Nanogloss, con tecnología de precisión nanométrica, proporciona una superficie súper suave, reduciendo la adhesión de biofilm bacteriano y depósitos lipídicos, proporcionando un porte limpio y sano. Las lentes Miru One Month ofrecen un confort excepcional con un perfil de borde único. Para cualquier graduación, la periferia y el grosor de borde se mantienen constantes, eliminando las diferencias de confort entre ojos debidas a la variación del grosor del borde entre las lentes. Presentamos Miru One Month Toric para ofrecer una visión siempre estable para ojos astigmáticos.
Miru One Month Toric utiliza el diseño Visio-Stable con dos zonas verticales asimétricas delgadas y zonas horizontales de estabilización dinámica, diseñadas para evitar la rotación de la lente dentro del ojo, permitiendo una visión clara y confortable. Además, Miru One Month también está disponible en diseño multifocal. Bueno, aquí comenzamos y como lo vieron, Miru One Month es un lente de hidrogel de silicona de tercera generación Asmofilcon A. Básicamente, hoy hablaremos de nuestro diseño multifocal y la presentación tiene como título Adaptando un lente de contacto blando multifocal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en una adaptación de multifocalidad? Eso lo vamos a ver paso a paso y al final la doctora Gloria Giraldo nos va a mostrar 3 casos muy interesantes, exitosos de lente de contacto Miru One Month multifocal. Así que para comenzar, cuando hablamos de lentes multifocales, sí o sí es necesario que usted conozca las necesidades visuales de su paciente. Recordemos que existen 3 generaciones cuando hablamos de multifocalidad. La generación X, que va de la edad de los 35 a los 49, los baby boomers, que van de la edad de los 50 a los 64, y la edad silenciosa, edad más de 65 años. Estas necesidades visuales han tenido un giro significativo después de la pandemia. Antes, por ejemplo, la edad silenciosa no utilizaba algún porcentaje, pero su gran porcentaje era una generación que solamente utilizaba su visión lejana, visión próxima, poco celular, poco computador, poco tablet. Por tanto, su necesidad visual era totalmente diferente a la generación X. Después de la pandemia, cuando ya todo se convierte en redes sociales, en computador, en celular, estas necesidades visuales cambian definitivamente y hoy día estas necesidades visuales son a todas las distancias: visión lejana, visión intermedia y visión próxima. Nos encontramos en un desafío clínico. Ese desafío clínico es el abandono del lente de contacto. Y cuando hablamos de lentes multifocales, ese abandono del lente de contacto principalmente se debe a la alteración en la visión. No poder conseguir una visión nítida, ya sea en visión lejana o sea en visión próxima o intermedia o en ninguna de las distancias, y eso hace que el paciente definitivamente tome la decisión de abandonar mi lente de contacto. Cuando hablo de la generación X, si vemos esta curva de adaptación, realmente todavía hay un porcentaje muy alto de adaptación. ¿Por qué? Porque tal vez podríamos manejarlo con diseños esféricos, diseños monovisión, una monovisión modificada, donde todavía las agudezas visuales no se ven afectadas y donde todavía la superficie se encuentra digamos que dependiendo del paciente, en condiciones normales. ¿Cuáles son sus necesidades? Definitivamente todas las distancias: visión lejana, visión intermedia, visión próxima. Cuando hablamos de los baby boomers, definitivamente vemos cómo esta estadística disminuye la adaptación de lentes de contacto. Y les decía, ¿por qué disminuye esta adaptación de lentes de contacto? Porque aparte de tener un desafío clínico como es la incomodidad, que no voy a entrar en este tema, pero sí lo voy a hacer un paréntesis porque es muy importante en todas las adaptaciones de lentes de contacto. Cuando hablamos de abandono de lente de contacto, y repito las estadísticas, ¿por qué son tan importantes las estadísticas? 87% adaptación de lente blanda, un 17% gas permeable. El abandono es por cada 10 nuevas adaptaciones, aproximadamente de 4 a 5 abandonan mi lente de contacto. El principal factor es la incomodidad, pero la incomodidad tiene 2 grandes grupos. Se debe a el lente de contacto. Cuando hablamos de lente de contacto puede ser curva base, adaptación, transmisibilidad, tipo de bordes. Aunque ustedes no lo crean, es uno de los factores principales para el abandono del lente de contacto, el tipo de borde. Todos esos factores inherentes del paciente o del medio ambiente, como es ambiente, superficie, etcétera.
después de los 40, en esta edad de los baby boomers, por encima de los 50 años, existe otro factor importante para el abandono del lente de contacto y es la visión. Corresponde a un 24%. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces pensamos que las adaptaciones de lentes multifocales se convierten, digamos que en nuestra adaptación complicada de lentes de contacto blandos porque no mejoramos estas agudezas visuales. Así que cuando hablamos por parte del profesional, ese desafío clínico se debe a no conocer el diseño, realmente no conocer las tecnologías y las innovaciones que hay actualmente, que nos casemos con un solo diseño y si no funciona con este diseño, definitivamente el paciente no es apto para un lente multifocal. No, creo que debemos como profesionales exponer todos el abanico de lentes y diseños que encontramos en lentes multifocales y conocer estas nuevas tecnologías y estas nuevas innovaciones en el diseño del lente multifocal para ofrecerle a mi paciente y mejorar sus agudezas visuales. Cuando hablamos de técnicas de adaptación, recordemos rápidamente la monovisión simple en el ojo dominante visión lejana, en el no dominante visión próxima, en monovisión modificada dominante visión lejana, no dominante el multifocal y la visión simultánea. Realmente ese proceso neuroadaptativo que debe tener el paciente cuando adaptamos un lente multifocal y tenemos dos grandes diseños, el diseño concéntrico y el diseño esférico. El diseño concéntrico, dependiendo de la casa comercial, va a tener visión en la parte central, distancia o visión cercana dependiendo de mi diseño, pero ojo, tenemos que conocer los diseños porque muchas veces nos podemos encontrar con pacientes que puedan tener tamaños de pupilas más grandes de lo habitual en los pacientes presbitas y este diseño puede generar una distorsión o una visión doble o una disminución de agudeza visual. Es decir, que el diseño concéntrico es un diseño que es pupilodependiente. Encontramos el diseño esférico, donde dependiendo del diseño vamos a tener en la parte central la visión próxima y en la parte periférica la distancia. Así que, ¿cuáles son esas consideraciones que debemos tener para tener una adaptación exitosa o una adaptación ideal? Primero, la evaluación de salud ocular, la dominancia, la refracción, medidas oculares como pupilometría y escoger el paciente ideal. Y esto lo vamos a ver en los casos clínicos, que el paciente ideal es ese paciente, saber escoger muy bien el paciente hace la diferencia en el éxito de la adaptación de mi lente de contacto. Cuando hablo de salud ocular, siempre debemos hacer tinciones antes, durante y después la evaluación de glándulas de meibomio, si tiene alguna reacción. ¿Por qué? Porque si el paciente llega a tener alguna alteración en superficie, sencillamente el uso del lente de contacto, las horas de uso, puede que el diseño sea muy bueno, que tengamos muy alta transmisibilidad, que yo esté acomodando absolutamente toda la adaptación, pero si la superficie está alterada, sencillamente las horas de uso no van a ser las adecuadas y el paciente va a presentar intolerancia y podemos juzgar muchas veces el lente de contacto cuando la base es la superficie de mi paciente. Dominancia. Hablamos de dominancia motora, dominancia sensorial. Mi consejo y la guía de adaptación sugiere que sea la dominancia sensorial. Recordemos cómo tomarla, ponemos nuestra corrección final, anteponemos un lente de +2, este lente de +2, vamos a preguntarle al paciente que nos reporte por cuál ojo ve más borroso. El ojo que vea más borroso es el ojo dominante, a diferencia de la dominancia motora. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la dominancia sensorial en el diseño multifocal? Sencillamente para escoger el diseño y para realizar los ajustes cuando queremos mejorar visión lejana o visión próxima. La refracción, regla de oro, definitivamente. Siempre ponga el máximo positivo con el cual su paciente llegue al 20/20. Creo que hoy en día nos estamos desviando un poco con los autorrefractómetros y estamos muchas veces hipercorrigiendo a los pacientes. Así que en estos casos, en los pacientes presbitas, sí o sí, debemos colocar ese máximo positivo para que usted tenga un rendimiento visual, tanto en visión lejana como en visión próxima. Recuerde, en astigmatismos, este diseño de multifocal
de Miru solamente cuenta con diseños, con diseño de esfera. No tenemos un diseño que cubra toricidad con multifocalidad. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos un astigmatismo superior a 0,75, debemos pensar, y dependiendo de la orientación o el eje que tenga este astigmatismo, tal vez no sea el paciente adecuado. Cuando hablamos de adaptación de multifocalidad, tenemos que pensar que es un proceso neuroadaptativo binocular. Cuando tenemos pacientes ambliopes o tenemos pacientes de ojo único, yo tuve un caso de un paciente con ojo único donde adapté un lente multifocal y su agudeza visual era un 20 feliz. Posiblemente no era un 20-20 de lejos ni un 0.50 de cerca, pero se sentía cómodo en sus actividades sociales, los fines de semana se sentía muy bien, y cuando necesitaba tener su necesidad, tener su 100% visual, utilizaba sus anteojos, pero le encantaba tener el lente de contacto para estas actividades sociales. ¿A qué voy? Que existen ciertos casos cuando tenemos un paciente que de primera vez que quiera usar un lente de contacto, si no tenemos binocularidad, recordemos que aquí hacemos una visión simultánea donde estamos poniendo un ojo dominante, un ojo no dominante, y si no tenemos una muy buena agudeza visual en el primer momento, no esperemos con el lente de contacto mejorar esa agudeza visual. Esos astigmatismos superiores a 0,75, hay una estadística y hay un estudio multicéntrico que aproximadamente el 80% de la población puede tener. Esto fue un estudio que se realizó en México. En Colombia no hay estas estadísticas. En México, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen un grado de astigmatismo, así sea de 0,75. Se evalúa el equivalente esférico y dependiendo de la orientación se dan cuenta que solamente el 24% se corrige con un diseño tórico, del resto realizan un equivalente esférico. Pero al hacer este equivalente esférico y dependiendo de la orientación, cuando están oblicuos y contra la regla, realmente hay una disminución de agudeza visual, una fatiga visual, un cansancio visual, haciendo este equivalente esférico. ¿A qué voy con esto? Que cuando realizamos una adaptación del lente multifocal, a veces tenemos pacientes, por ejemplo, 1+1 con -1 a 180. Yo tengo que hacer la prueba del equivalente esférico en consulta. No espere realizarla con el lente de contacto. ¿Por qué? Porque usted le está bajando un cilindro de 1, donde puede, claro, puedo quitarle ese 0,50, ponerlo a la esfera, pero automáticamente puede disminuir ese rendimiento visual. ¿Eso qué significa? Que cuando usted realiza la prueba del lente multifocal, puede generar que el paciente inicialmente vea bien, pero cuando llegue al control, el paciente diga, no tolero los lentes más de 4 minutos porque empiezo a distorsionar la visión, porque me siento fatigada, porque me canso. Esto es importante en el momento de escoger muy bien mi paciente. Realmente determinar cuándo puedo lograr realizar un equivalente esférico y no... digamos que garantizarle a mi paciente que sus agudezas visuales van a ser óptimas en visión lejana y en visión próxima cuando yo estoy quitándole una parte de su fórmula. Recuerden siempre sacar esa distancia al vértice cuando tenemos potencias de +/-4 dioptrías. Algo muy importante en la adaptación del lente multifocal es realizar una pupilometría y adicional un ángulo capa. Esto es lo que se recomienda. ¿Por qué pupilometría? Y lo dije anteriormente con los diseños concéntricos. En un diseño esférico también puede ser pupilodependiente, pero no en la misma proporción que un diseño concéntrico donde usted tiene visión próxima, visión lejana, visión próxima, visión lejana. Porque en el momento que hay una dilatación, y normalmente los pacientes pueden quejarse de disminución de agudeza visual en la visión nocturna, en la noche. ¿Por qué? Porque la pupila se dilata y estos anillos concéntricos básicamente van a generar esa distorsión y no solamente esto, va a generar un aumento de las aberraciones ópticas. Por esto el paciente se queja de los halos, del deslumbramiento y automáticamente deciden descartar su lente de contacto porque la agudeza visual no es óptima. Cuando usted escoja el diseño que va a adaptar, recuerde siempre realizar ese tamaño pupilar para escoger muy bien el diseño.
Cuando hablamos del ángulo capa, pues el ángulo capa es ese ángulo formado entre el eje visual y el centro de la pupila. ¿Por qué es importante? Cuando existen muchas descentraciones del ángulo capa, podemos encontrar exactamente casi la misma sintomatología cuando tenemos esas pupilas más grandes y en la noche se dilatan aún más y empiezan a tener estas interacciones con los anillos concéntricos. Disminución de agudeza visual, disminución del rendimiento visual, deslumbramiento, aumento de las aberraciones ópticas. Así que importantísimo estas medidas. El paciente ideal, ¿cuál es? Aquí solamente puse un ejemplo, pero ese paciente ideal es ese paciente que quiere usar un lente de contacto, un paciente que tenga un estilo práctico, que esté motivado. No hay nada, digamos que más frustrante para optómetras que hacer una adaptación de lente de contacto cuando el paciente se siente obligado. Como yo les digo, esto es una adaptación, es como una relación donde yo puedo poner y adaptar mi lente y funciona muy bien, pero cuando el paciente no quiere usar un lente de contacto, siempre va a haber un pero es que no veo, pero es que me molesta, pero es que se reseca, pero, no hay nada como el paciente motivado, son de las mejores adaptaciones. Cuando este paciente requiere una demanda visual con detalles finos y es exquisito en su visión, tengan cuidado y no crean falsas expectativas. ¿Por qué? Porque es un paciente, por ejemplo, los pacientes hemétropes o incluso los pacientes miopes, son los pacientes que más visión en detalle quieren en visión lejana, porque toda la vida han visto bien con su corrección o los hemétropes sin su corrección. Así que cuando son pacientes que demandan esos detalles finos, en un principio, en la adaptación, usted no crea esa falsa expectativa, diga que está haciendo una prueba, que es un proceso neuroadaptativo, que requiere un proceso de adaptación y posiblemente el primer día una prueba de lente multifocal no se hace en 20 minutos de una consulta ni en media hora. Yo puedo pedir mi blister a representaciones visual, puedo poner mis lentes de contacto y si en la consulta el paciente definitivamente siente lo que va a sentir un paciente multifocal, que no enfoca, que genera algo de emborronamiento y más cuando ustedes están poniendo su refracción con el máximo positivo, que logre ese 20-20, que logre su máxima visión sin alterarla, ese máximo positivo. En un principio puede que el paciente sienta esta sintomatología. Estas pruebas de lente multifocal no es de media hora ni de una hora. Es un proceso, yo por ejemplo en mi paciente multifocal de primera vez o cuando estoy cambiando de diseño, lo dejo 8 días, lo controlo a los 8 días y lo reviso nuevamente a los siguientes 8 días. Es decir, a los 15 días yo ya puedo tener cómo va a ser su proceso neuroadaptativo y cómo está asimilando esta visión simultánea. No es una prueba de media hora, ni de una hora en mi consulta, siéntese en la sala, volvamos, no, el lente no funcionó, no es candidato para lente multifocal. Cualquier paciente presbita es candidato, pero recuerde esos cilindros mayores de 0,75 y más cuando son oblicuos contra usted ya al hacer equivalente esférico está disminuyendo su agudeza visual. Y si está disminuyendo su agudeza visual, está disminuyendo rendimiento, está disminuyendo cantidad, calidad de agudeza visual y esto se puede ver afectado en el resultado final de mi prueba de lente de contacto. Cuando el paciente realmente le hemos hecho prueba con monovisión o con otros diseños, el lente Miru One Mod multifocal puede ser otra opción para que usted pruebe con sus pacientes. Y el paciente definitivamente que quiera usar un lente, que tenga su mente abierta y que diga, quiero usar el lente, vengo con la disposición. Esos son los pacientes ideales que usted puede tener un éxito en la adaptación de mi lente de contacto. Me encanta esto porque es el 20 feliz. Muchas veces esperamos el 100% de visión, el 0.50 en visión próxima, 20-20 a todas las distancias y a veces los pacientes con un 20-40 y 1M son felices porque en su actividad y en su ocupación esa es la visión con la que se sienten cómodos y pueden hacer su vida y sus actividades normales. Así que en un paciente presbita muchas veces, digamos que lo que buscamos definitivamente es corregirle su máximo visual, pero un 20 feliz estaría bien para su paciente y eso es una adaptación exitosa.
Es importante que el lente se adapte al paciente y no que el paciente se tenga que adaptar al lente. Existen muchos diseños de lente multifocal. ¿Por qué hay pacientes que sí no es un 20 feliz, que es un 20-40 con 1.25 o con 1 y que el paciente siempre llega a su consulta diciendo no me siento bien, no me siento bien y no tengo más diseños? Sí hay más diseños, hay nueva tecnología, hay nueva innovación con el cual usted puede mejorar esas condiciones y puede generar una adaptación exitosa en su paciente. No cree falsas expectativas y esto es un consejo que doy cuando adaptamos lentes multifocales. A veces pensamos que si el paciente con su corrección tiene 20/20 y le voy a hacer una prueba que yo le diga a mi paciente, lo voy a dejar viendo igual que con sus gafas. Posiblemente sí, posiblemente no. Sencillamente diga que está haciendo una prueba, que va a ver cómo va funcionando, qué cambios tiene que hacer. Normalmente en las estadísticas de adaptaciones multifocales, sí o sí, les recomiendo realizar una prueba antes de tomar la decisión. Por más que usted confíe en su diseño, recuerde que cada paciente es único y cada ojo es único. Es decir, usted adapta ojo por ojo, independiente. Cada ojo es un mundo diferente y requiere un proceso de adaptación. Puede que el diseño que usted esté adaptando funcione perfectamente, pero hay ciertos pacientes, ciertas alteraciones, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el diseño high, que también tenemos que tener en cuenta las fuerzas estáticas y dinámicas de mi párpado, y lo vamos a ver en los casos clínicos. Así que vamos a ver qué características tiene MIR OneMount multifocal. Como lo vimos en el video, las características anteriores: es un lente de tercera generación, es un lente de hidrogel de silicona Asmofilcon A. Contamos con dos diseños, el diseño low y el diseño high. El diseño low, ¿en qué consiste? Es un diseño asférico, no concéntrico, un diseño esférico donde la parte central es la visión próxima y tiene una transición muy suave hacia la periferia, donde vamos a encontrar la visión lejana. Está diseñada para pacientes presbitas jóvenes menores de 2 dioptrías. Y aquí es donde viene nuestro diseño high y nuestro diseño innovador. Me enorgullece presentar este diseño. Para los que no lo conocen, es un diseño patentado por Menicon y es el único diseño que ha pensado en estos pacientes, en todos los pacientes, en el proceso que tenemos de binocularidad cuando vemos en visión próxima, tener en cuenta la acomodación y la convergencia, y la miosis cuando vemos en visión próxima. Este diseño, como ustedes lo ven, es un diseño que tiene la zona óptica descentrada. ¿Y por qué la tiene descentrada? Ya lo vamos a ver a detalle. Tiene dos peribalastros, tiene una guía para la inserción, para la ubicación de mi diseño, y aquí les presento el diseño. Tiene una tecnología patentada por Menicon que básicamente lo que hace es descentrar la zona óptica, que es donde está la visión próxima. ¿Pero por qué quiso descentrar la zona óptica Menicon? Básicamente, primero, para liberar un poco la zona óptica y mejorar la agudeza visual en visión lejana, pero más que eso es tener en cuenta la acomodación y la convergencia de mi paciente. Ustedes dirán, bueno, tiene una zona óptica descentrada, ¿cómo se va a estabilizar este lente para que coincida justo en la parte nasal? Este descentramiento no es hacia la parte temporal, es hacia la parte nasal. Cuenta con dos peribalastros, como lo ven en la pantalla, en la parte nasal y temporal, que lo que van a hacer es generarme estabilidad en el lente, en el momento que yo ponga. Y adicional va a contar con un triángulo, una guía que siempre tiene que orientarse hacia la parte de la oreja, hacia la parte temporal, independientemente del ojo. Gloria nos contará su experiencia, pero en la experiencia que yo tengo con mis pacientes, ustedes se preguntarán, bueno, es un paciente presbita que no ve de cerca, ¿cómo me dices que le diga al paciente que ubique el triángulo hacia la parte temporal? Pues en los estudios que hemos realizado, en la práctica que yo he tenido, y Gloria ya nos contarás, los pacientes ven la línea guía, ven este triángulo que tiene que ser ubicado hacia la parte temporal para que realmente coincida la zona óptica descentrada nasalmente.
Cuando estamos viendo en visión lejana, el ojo está completamente relajado, no tenemos acomodación, la convergencia está relajada. Cuando vemos en visión próxima, pues indudablemente se acomoda, hay acomodación, hay convergencia y hay una constricción pupilar. Y quiero que veamos este video. El anillo verde corresponde al lente, el anillo amarillo la pupila y el anillo rojo la zona descentrada que tiene nuestro diseño high. Cada vez que el paciente ve de lejos, vemos que acomodación, convergencia relajada, pero automáticamente que el paciente mira de cerca, activamos convergencia, acomodación y esta constricción, la zona óptica que está descentrada en el diseño Mir-One-Mont multifocal de diseño high va a coincidir con la zona óptica de tal forma que si ustedes observan, y quiero parar aquí el video, aquí vamos a generar, aquí. Si ustedes se dan cuenta, al tener la zona óptica descentrada, hay una gran parte del eje visual que está descubierto donde está la visión lejana. Esta es una de las razones por el cual el paciente con un diseño high logra optimizar la agudeza visual de lejos, pero automáticamente que ve de cerca coincide con la zona descentrada donde va a estar mi potencia de visión próxima. Así que este es un diseño innovador que según los estudios hemos encontrado que sí mejora la agudeza visual. ¿Cómo es la guía de adaptación? 3 pasos, 4 pasos sencillos. Primero, la graduación. Actualice su refracción, recuerde el máximo positivo, tenga en cuenta sus cilindros, haga la distancia pupilar en potencias de más menos 4 dioptrías. La adición que usted va a poner es la adición más baja con el cual satisfaga todas las necesidades visuales de su paciente. El ojo dominante, recuerdo hacer la dominancia sensorial, anteponer el lente de +2 y seleccione el lente inicial. ¿Cuál sería mi lente inicial? Mi lente inicial me dice, la guía de adaptación dice, si usted tiene una adición de 0,70 hasta 1,75, coloque un diseño low, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante. Si usted quiere mejorar, y si tiene una adición de 2 por encima de 2, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante, ponga un diseño high. Si usted quiere mejorar la visión cercana en un diseño low, en adiciones hasta 1,75, en el ojo no dominante, adiciones 0,25. Si usted quiere mejorar la visión cercana en un diseño low, en el ojo no dominante, adicione 0,25 a la esfera de su lente de contacto. Pero si usted quiere mejorar la visión lejana, en el diseño low sugieren que en el ojo dominante, en la esfera, adicione un menos 0,25. Y la guía de adaptación en el diseño high, para mejorar su visión lejana, ustedes observan que no hay ninguna sugerencia. En la mayoría de los casos, si digo en un gran porcentaje, en la mayoría, realmente al tener esta zona óptica descentrada nasalmente, ¿qué pasa? Estamos mejorando esa agudeza visual y cuando adaptamos un diseño high, normalmente los pacientes de primerazo, en su primer lente de prueba, no necesitamos mejorar. Sin embargo, si llega a tener algún paciente, adicione en el ojo dominante un menos 0,25. ¿Qué ventajas tiene? Contamos con un lente de muy alta transmisibilidad, como lo vieron, es un lente de transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9, no solamente en diseños esféricos, en diseños tóricos, en diseño multifocal. Aquí ustedes pueden ver y cómo interpretan los colores. El color verde significa que es un lente que es más delgado y que me permite mayor oxigenación. Azul también más delgado, entre más amarillito, más grueso y menor transmisibilidad. Esto es un estudio que se realizó en la revista Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente hacen un estudio con muchos diseños de lentes y comparan diseños esféricos, tóricos y multifocales y evidenciamos que nuestro diseño Mir-One-Mont multifocal, independientemente de la línea que usted esté adaptando, contamos con esa oxigenación. Algo muy importante que son diseños que ese paso de oxígeno se debe gracias a una tecnología que se llama Menisilk. Menisilk es un proceso de polimerización donde sabemos que existe esta cadena de siloxano
pero esta cadena de siloxano tiene un poquito de tris y adicional tiene un monómero hidrofílico que lo que hace es no solamente generarme una superficie también humectable, sino también una superficie o un lente de contacto con máximo paso de oxígeno. Existe otra tecnología patentada que está en todos los diseños que se llama nanogloss. ¿Nanogloss en qué consiste? Nanogloss básicamente es tener una superficie completamente lisa. ¿Y por qué lisa? Como lo ven en el video, es que me ayude a que los depósitos, microorganismos, maquillaje o cualquier otra partícula realmente se adhiera a su superficie. Es un lente que tiene 2 capas de plasma, que es el nanogloss. ¿Y por qué 2 capas de plasma? Porque queremos garantizar que del día 1 al día 30 podamos garantizar esa superficie lisa y que el paciente lo sienta cómodo del día 1 al día 30. Esto fue un estudio que se realizó en la revista Optometry Vision Science en el 2012, donde se hizo una comparación de muchos diseños y básicamente estudiaron 2 microorganismos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, con una lente nueva y una lente en uso, y se demuestra que Miru One Month es el lente que menor adhesión tiene a estos microorganismos. Así que esta tecnología no solamente me ayuda para depósitos, microorganismos, sino también para maquillaje. Entre el equilibrio del diseño y material contamos con otra tecnología y esto solamente lo tiene Miru One Month, toda la familia, que es optimizar los espesores en el centro y en la periferia. ¿Cuánto quisiéramos que en un lente oftálmico una potencia de -3 y una potencia de -8 tuviera el mismo grosor en la parte periférica, en la parte muy periférica de mi lente? Pues en el diseño de nuestras lentes, básicamente esa parte periférica, el grosor está optimizado y va a ser el mismo espesor en una lente de -3 con una lente de -8. Contamos con un diseño y aquí hago un paréntesis. Cuando les hablaba del disconfort, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es el borde y el diseño del borde. ¿Cuántos de ustedes conocen el diseño de los bordes de los lentes que ustedes están adaptando de los lentes blandos? ¿Será semirredondo, redondo, tipo cuchillo, tipo cónico? Pues se evidencia que el tipo cónico o tipo cuchillo, como lo vemos aquí, es un diseño que tiene mejor aterrizaje en la conjuntiva y adicional me genera menor interacción y va a ser mucho más cómodo. Así que el tener espesores optimizados y el tener un diseño tipo cuchillo, tipo cónico en el borde, me va a ayudar para la comodidad de mi lente de contacto. Contamos con herramientas que nos pueden ayudar para el cálculo del distancia al vértice y si no tenemos la guía de adaptación o la experticia para poder determinar qué diseño va a ser mi primer lente de contacto, la calculadora Menicon, ya sea en diseño multifocal o en diseño tórico, le va a dar a usted la guía y le va a mostrar cuál va a ser el lente de contacto inicial. Contamos con toda la familia. Representaciones Visual es nuestro distribuidor autorizado aquí en Colombia con Alberto Escobar. Tiene absolutamente toda la familia de Miru One Month, que es nuestro diseño mensual, pero también cuenta con una lente diaria. Cuando hablamos de lente Miru, es un lente mensual, asmofilconada con un contenido de agua del 40%, en diseño esférico y tórico, tiene un diámetro de 14, curva base 8.6. En lente multifocal es un diseño que cuenta con las mismas características, curva base 8.6, diámetro 14.2, diseño low y diseño high, en potencias de +6 a -13. Incluso es uno de los diseños que más rango de parámetros tiene en lentes negativos. Este estudio clínico es un estudio clínico que se realizó en abril del 2020, en plena pandemia. Lo realizó el profesor Morgan en Europa, donde comparó 3 diseños específicamente. El diseño Miru One Month multifocal,
Aeroptis y Biofinity. ¿Por qué hizo la comparación con estos tres diseños? Básicamente porque son diseños esféricos. Yo no puedo comparar tal vez un diseño concéntrico con un diseño esférico porque los diseños son totalmente diferentes. Quiso comparar estos tres porque son diseños esféricos. En el estudio fue un estudio aleatorio, enmascarado, cruzado y bilateral de 3 lentes mensuales. Cada paciente utilizó el lente de contacto 15 días y los 27 pacientes que al final quedaron utilizaron los 3 diseños. No es que esos 27 pacientes hayan utilizado X cantidad, X diseño, XX. Los 27 pacientes primero usaron un diseño, suspendieron el lente, usaron todos el otro diseño y así los 3 diseños. ¿Cuáles fueron los resultados finales? En cuanto a agudeza visual, todos tuvieron un buen rendimiento y un buen desempeño visual. Sin embargo, Miru One encontramos que tuvo un mejor rendimiento de agudeza visual en distancia y no solamente en visión lejana de día, sino también nocturna, tanto en alto contraste como en bajo contraste. El rendimiento del lente. Se demostró que Miru One tenía más tiempo de uso que los otros lentes de contacto. No sabemos por qué, posiblemente puede ser porque al tener mejor visión el paciente se sentía más cómodo, veía muchísimo mejor y utilizaba más horas el lente de contacto y el promedio fue de 8.78 horas por día. La manipulación, el módulo de elasticidad de este lente de contacto es de 0,9. Es un módulo de elasticidad ni muy alto ni muy bajo. ¿En qué me funciona el módulo de elasticidad? Básicamente en la firmeza de mi lente de contacto, en la manipulación. Recordemos que estamos hablando con pacientes presbitas que a veces la destreza puede que no sea la mejor. No hablo de todos los presbitas, pero ustedes se pueden encontrar con el paciente que les cueste un poco más la enseñanza de inserción y remoción de mi lente. Pero este diseño, al tener un cuerpo, un lente de contacto con un módulo de 0,9, el 85% colocó que era muy fácil de poner y el 91% muy fácil de quitar. Algo muy interesante, en todas las guías de adaptación, el estudio sugiere siempre siga la guía, el paso a paso de la guía de adaptación del diseño que usted esté adaptando. Si usted adapta marca 1, utilice la guía de esa marca 1, no utilice la guía de la marca 2 para el lente 1. Tiene que utilizar siempre la guía del lente de contacto que esté adaptando. Si usted sigue la guía de adaptación, el 83% de los pacientes se adaptan con la primera lente y el 100% de las pacientes se adaptaron dentro de los 2 primeros lentes y esto fue específicamente para los lentes Miru One. Este estudio clínico que se realizó en Colombia y en Chile se realizó con 32 pacientes que eran nuevos usuarios, antiguos usuarios. 21 usaron diseño high, 11 usaron diseño low de Miru One multifocal. Agradezco si hay algún colega que haya hecho el estudio. Gloria, tú lo realizaste, mil gracias. ¿Y cuáles fueron los resultados? Básicamente comparamos y sí hubo una estadística significativa cuando evaluamos la agudeza visual en visión lejana. Pacientes que pasamos de Aeroptis a High o Biofinity con High, digamos que fueron los 3 diseños que se tuvieron en cuenta. ¿Y por qué los 3 diseños? Porque son diseños esféricos, son los más similares, sin decir que son iguales, cada uno tiene su diseño, pero quisimos compararlos con estos diseños. La manipulación en este caso fue 91% fácil de poner, fácil de quitar, y la estadística de escoger mi lente de contacto o el éxito de la adaptación, el 81% con el primer lente que solicité a mi distribuidor y el 100% de la adaptación dentro de los 2 primeros lentes. Para resumir, realmente Miru One con estos estudios ha generado un gran rendimiento visual a todas las distancias, tanto subjetivas en los pacientes presbitas.
tiene mejor rendimiento en visión lejana, no solamente en el día, sino en la noche. La manipulación es muy fácil. El hecho que usted, el 81% de sus pacientes lo pueda adaptar con la primera lente siguiendo la guía de adaptación, eso es muy positivo. Los resultados en cuanto a sintomatología comparado con los otros diseños no tuvo una estadística significativamente. Así que los beneficios es, miren, no existe un único diseño que se adapte a todas las córneas o a todos los ojos. Recuerde que cada paciente es único, recuerde que cada paciente requiere una adaptación. ¿Y esto qué implica? Conocer todos los diseños, busque el lente que más se le adapte a su paciente, que satisfaga todas las necesidades, y queremos ofrecerles por parte de Meni con esta nueva tecnología, esta nueva innovación, para que lo prueben, para que tengan la oportunidad de mejorar a sus pacientes. Hay algunos pacientes que posiblemente no se adapte por ciertas condiciones. Yo soy del criterio que si usted tiene un paciente que está adaptado y está divinamente, no haga el cambio. Es ese paciente, lo que está bien y déjelo quieto. Son esos pacientes que han tenido alguna alteración, han tenido, digamos que han fallado en las otras adaptaciones, o pacientes de primera vez, es una muy buena opción para que ustedes puedan tener. Así que, doctora Gloria, no sé si quieras prender tu cámara o así está bien. Vamos a Así ver. está bien, buenas noches para Ok. todos. Te presento la doctora Gloria Esperanza Giraldo, ella es optómetra, es la gerente de óptica Univisual. Gloria, te doy la palabra, muchas gracias por participar, gracias por aceptar esta invitación. Así Gracias, que, Norma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero compartirles unos casitos clínicos que hemos trabajado, que trabajé con algunos pacientes, porque opino igual que tú. Creo que nuestra responsabilidad como profesionales es buscar la solución que el paciente está persiguiendo, que tenga una comodidad en sus actividades, que no se limiten por el hecho de no poder acceder a una tecnología de lentes multifocales. Yo soy usuaria de lentes multifocales y realmente comprendo cuando los pacientes manifiestan su intención y su deseo de utilizar lentes de contacto, y me esfuerzo al máximo por encontrar el lente que haga que ellos estén contentos, que estén felices. Como lo explicabas durante la charla, no necesariamente un 20-20 y un 0-50, que sería la satisfacción personal como profesional, sino qué quiere el paciente, qué busca y qué necesita, básicamente. Entonces, pienso que hay que escuchar a los pacientes, hay que ahondar en qué experiencias han tenido, qué los motiva a usar lentes de contacto multifocales en este caso, ¿sí? Y qué experiencias han tenido en el pasado, que de pronto ellos ya descartaron el hecho de que pudiesen utilizar lentes, y de pronto no estamos siendo responsables en ofrecer nuevas tecnologías como lo es Miro multifocal. Entonces quiero compartirles este caso clínico. Esta es una doctora muy amiga mía, optómetra, 58 años. Ella es una paciente que desea utilizar lentes de contacto multifocales porque no se siente cómoda con sus gafas, encuentra una limitación en sus actividades varias, bien sea de trabajo, laborales o de fin de semana. Entonces, ella consulta porque ya ha tenido experiencias anteriores con los lentes. Entonces, es una paciente que tiene una agudeza visual sin corrección en el ojo derecho de 20/80, en el ojo izquierdo 20/40, y en visión próxima, pues obviamente solamente logramos el título. Una queratometría con unas curvas bastante estándar, bastante buenas, un segmento anterior muy sano, sin ninguna complicación, y con una refracción de más 325 menos 0,50 80 grados, con una adición de 250, y en el ojo izquierdo más 2, con una adición de 250, con la que logra una agudeza visual de 20/25. Ella con sus gafas tiene un excelente desempeño visual, pero sus gafas muchas veces no están puestas en su cara porque digamos que no comparte el hecho de tenerlas que utilizar todo el tiempo. Entonces, cuando ella consulta conmigo, ha tenido unas experiencias previas. Por ejemplo, en marzo del 2021, ella tuvo una prueba de lentes de contacto con una prescripción
de la siguiente manera. Curva base 8.6, refracción, o sea, el poder del lente más 250 con un diámetro de 14.0, adición 250 en un diseño D, que es un diseño con visión lejana al centro del lente. Para el ojo izquierdo, tiene una prueba de más 1.50, 8.6 más 1.50, 14, adición 2, con un diseño D en ambos ojos. Ella reporta una mejoría de la visión lejana con relación a cómo ve sin gafas, con una persistencia en emborronamiento leve y con una difícil visión próxima. Es decir, ella no está cómoda con estos lentes de contacto. Luego, en abril del 2022, regresa nuevamente porque insiste en volver a tener la posibilidad de usar lentes de contacto, y allí también lo que se hace es ajustar la corrección de la siguiente manera: curva base 8.6, corrección más 3.25, diámetro 14.0, con una adición de más 250 y un diseño de visión lejana al centro. En el ojo izquierdo, 8.6 más 2, 14.0, adición más 250, diseño D. Ella... Gloria, espérate que te silenciaron el micrófono. ¿Puedes activarlo nuevamente, porfa? Ok, ya. ¿Ya me escuchan? Sí, 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 ya. Entonces, cuando se hace la segunda prueba, reporta que mejora su visión lejana, pero persiste un poquito de emborronamiento en visión lejana y difícil la visión próxima. Es decir, no está cómoda con este tipo de diseño. Hay una diferencia de 1 año en la primera y la segunda prueba. Cuando llega a mi consultorio, entonces le digo: amiga, borremos el tablero y probemos otra tecnología. Entonces, allí probamos Miro multifocal. Pues, por favor, exacto. Entonces, la tercera prueba es en abril del 22, donde le probamos para el ojo derecho 8.6 más 275, adición 14.2, en un diseño high, Miro multifocal, donde obtiene una agudeza visual 20-20 de lejos y 0.75 de cerca. En el ojo izquierdo, 8.6 más 1.75, 14.2 con diseño high, Miro multifocal 20-20, 0.75 de cerca. Reporta buena visión lejana con algo de dificultad en visión próxima, pero digamos que está más satisfecha. La enviamos con esos lentes que los utilice por espacio de 1 semana, hacemos control, vemos que ya no tiene dificultad para la manipulación del lente, entiende perfectamente cómo manejar la guía del lente, la puede percibir en el momento de insertar el lente en el ojo, y encontramos de que está cómoda, pero sin embargo le falta un poquito de prescripción. Ponemos sus lentes finales, o sea, han pasado 1 o 2 semanas y ya luego afinamos la prescripción y ponemos 8.6, nos vamos a la refracción que ella tenía inicialmente, que era más 3.25, diámetro 14.2, diseño high con una agudeza visual de 20-20, 0.75 más, y para el ojo izquierdo 8.6 más 2, 14.2, diseño high con la agudeza visual 20-20, 0.75 más. Binocularmente ella logra leer muy bien, y una de las cosas que me encantó cuando pusimos sus lentes definitivos, y de hecho desde los lentes de prueba, fue que dijo: es la primera vez que puedo ver el celular cómodamente. Entonces la enviamos con sus lentes finales. Ella insiste de pronto en el control de que tiene un poquito de resequedad, implementamos el lubricante ocular. Le sugiero que cuando tenga muchísima resequedad, retire los lentes al mediodía por el espacio de 1 hora, los hidrate y los vuelva a poner, si es que eso la hace sentir más cómoda, y si tiene el espacio, lo hace ocasionalmente, pero ella es una paciente que está exitosamente adaptada con Miro multifocal en diseño high, y tiene un excelente desempeño visual, tanto de lejos como de cerca, en visión diurna y en nocturna. Especialmente, pues no tiene problema en la conducción y está supremamente cómoda. Ese es como el primer caso de una colega nuestra. Bueno, en el segundo caso, tengo una paciente de 44 años, ella es abogada, tiene una alta demanda en visión próxima, en lectura y computador, desea usar lentes de contacto, y de entrada yo decido probar Miro multifocal, porque considero que las personas que tienen una alta demanda en visión próxima funcionan muy bien con un diseño centro-cerca. Entonces, ella tiene una agudeza visual de 20-30, sin corrección, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo 20-25, y en visión próxima 1.25 ambos ojos, con una keratometría con curvas muy estándares, muy normales,
y una refracción de +1 menos 0,25 por 90 grados, una adición de +1,50 en el ojo izquierdo, +1,50, una agudeza visual de 20/20, adición 1,50. Su segmento anterior es normal, está muy motivado el uso de los lentes de contacto, y luego entonces hacemos la primera prueba en agosto del 2022, colocando 8.6 más 1.25, el diámetro es 14.2, perdón por el error allí, en un diseño low, y logra una agudeza visual 20/20 y 0.75 de cerca. En el ojo izquierdo 8.6 más 1, adición, diámetro 14.2, diseño low, adición 20/20, 0.75 de cerca. En la diapositiva anterior quiero hacer la corrección porque la refracción de ella para el ojo derecho es más, para el ojo izquierdo es +1. Excúsenme que me quedo allí. Devolvámonos, Norma, por favor. Aquí el ojo izquierdo es +1. Ok. Ok, bueno, entonces colocamos estos lentes de prueba. Lo mismo, hacemos enseñanza y entrega, implementamos la solución de limpieza, el lubricante, se le da horario de uso, se manda con ellos 8 días. A los 8 días viene, vemos que todo está bien. Ella tiene algunas inquietudes, explicamos, bueno, aclaramos las inquietudes y va 8 días más en prueba. A las 2 semanas regresa al consultorio y reporta sentirse muy cómoda con sus lentes de contacto y con unos niveles de visión adecuados. No presenta cansancio en lectura ni el computador, y en la noche también ve muy bien y puede conducir. Así que decidimos adaptar los lentes de contacto como se pidieron los lentes de prueba. Este es un caso muy exitoso de adaptación, sobre todo de una persona que tiene alta demanda en visión próxima. El tercer caso es una mercaderista, 54 años, alta demanda a todas las distancias, desea usar lentes de contacto, y tenemos los siguientes datos. Sin corrección, para el ojo derecho ella tiene 20/150, para el ojo izquierdo 20/100, y de cerca pues título. Queratometría, unas curvas estándar buenas, sin ningún problema, segmento anterior sano, y tenemos una refracción de +3 para el ojo derecho, una agudeza visual 20/20, adición +2.25, y para el ojo izquierdo +2.75, una agudeza visual 20/20, adición +2.25. En la primera prueba que colocamos, nos vamos con la refracción como tal cual, 8.6 más 3, 14.2, diseño high para el ojo derecho, agudeza visual 20/20 con visión próxima 0.75, y para el ojo izquierdo +2.75, 14.2, diseño high, agudeza visual 20/20, 0.75. El mismo procedimiento, le enseñamos el manejo de los lentes, se le entrega su solución de limpieza, lubricante ocular, horario de uso, y se envía. Con los lentes de prueba hacemos el primer control a los 8 días. Ella reporta que usa sus lentes por más de 8 horas, se siente cómoda con los lentes y presenta buena visión. La remitimos nuevamente que se vaya a su casa, tenga más tiempo en los lentes de contacto, que los use más horas, y que venga el control a la semana siguiente. Cuando ella llega al siguiente control, me dice que después de unas 8 horas de uso, ella siente que la visión baja un poquito. Tomo agudeza visual porque cuando llega el control viene con sus 8 horas de uso, y la agudeza visual ha bajado un poquito, 20/25, y se había bajado a 1M. Cuando la miro en la lámpara de hendidura, veo que las guías están giradas, en vez de estar a las 3 y a las 9, están a las 10 y a las 2. Entonces veo que el movimiento del lente está un poquito disminuido, no está basculando bien, y concluyo de que puede ser lubricación, que resequedad ocular, porque es una persona mercaderista que está todo el tiempo en la calle, en aire acondicionado. Así que le pongo lubricante ocular, la pongo en la sala de espera por 10 minutos, y cuando lo evalúo nuevamente, las guías están perfectamente alineadas. Explico a la paciente la situación, le explico que definitivamente debe implementar un poquito más el lubricante ocular, le prescribo un lubricante sin preservantes para que lo use 3 a 4 veces durante el día, y que cuando ella tenga esa sensación de que la visión se está bajando un poquito, seguramente es porque el lente está resecándose, y que ponga lubricante ocular. Con eso resolvemos la situación. Es una paciente que queda muy cómoda para todas sus actividades. Era una paciente que, a pesar de la prescripción que tenía, siempre las gafas estaban como de diadema en la cabeza, solamente las usaba cuando necesitaba ver algo en visión próxima. Entonces, el uso de los lentes de contacto para ella fue genial, porque mejoró su visión a todas las distancias, y porque le impedía el estar quitando y poniendo de la cara.
Entonces, esta fue una paciente también supremamente exitosa, la paciente mercaderista. Estos son como los 3 casos que tenía para contarles. Sobre todo, me llamó mucho la atención que a pesar de encontrar las guías giradas, la agudeza visual no descendió al punto que uno pensaría. Ella decía, me bajo un poquito, pero yo sigo viendo bien, estoy cómoda de lejos y de cerca. Por tal razón, creo que no hay que descartar de inmediato si el diseño va a funcionar o no va a funcionar. Me parece muy importante tomarse en el tiempo para que puedan hacer una adaptación exitosa y decir, definitivamente este diseño tengo que cambiarlo, finalmente este funcionó con este paciente, pero eso no lo van a lograr en una hora ni un día para otro. Pienso que hay que tomarse al menos 2 semanas para que el paciente entienda también cuál es la dinámica con el lente de contacto, qué es lo que puede esperar de él y pueda acomodarse al diseño y que sus niveles de visión lleguen a un punto tal donde sus actividades puedan ser realizadas normalmente, que es lo que queremos todos los pacientes presbíteros. O sea, no necesariamente todos necesitan el 20/20 full y el 0/50M, sino sencillamente tener una visión adecuada que permita desarrollar las actividades que cada persona tiene día a día. Básicamente es mi invitación a que probemos nuevas tecnologías, a que no le digamos al paciente, no, usted no es apto para lentes, es decirle, bueno, déjame mirar, revisemos otro diseño, si este no funcionó, pero que haya el interés. O sea, esa es nuestra responsabilidad con los pacientes, de que ellos vean que hay el interés de parte del profesional por solucionar su necesidad y que hace todo lo posible y utiliza todas las herramientas que tiene a su mano para lograrlo. Entonces los invito a que prueben este diseño que realmente es innovador y especialmente en las adiciones altas porque mejora muchísimo la claridad de la visión lejana. Gloria, Muchas muchas gracias, Norma, por la gracias. invitación. No, gracias a ti por enseñarnos estos 3 casitos. Cuando tú hablabas de líneas guías, yo quiero hacer una aclaración y son los triángulos en el diseño high. Recordemos que cuando hablamos de Miru One Mount multifocal, contamos con 2 diseños, que es el diseño low, donde es un diseño esférico en la parte central visión próxima, donde no va a tener ninguna línea guía, donde usted lo pone y el lente automáticamente se va a ubicar. Pero en el diseño high, cuenta con un triángulo en la parte temporal. Este triángulo, y aquí lo vemos en el video, no sé si lo alcanzan a ver, esto que estoy señalando aquí, aquí está el triángulo. Cuando Gloria hablaba de que las líneas estaban orientadas específicamente a las 3 y a las 9, según ojo correspondiente, es que esta guía no genere un tipo de rotación. Hablaste algo muy importante, Gloria, que es cuando generamos esas descentraciones en el diseño multifocal. Cuando usted pone el lente de contacto ubicado con la línea temporal siempre hacia la oreja, y eso es la indicación. Cuando ustedes solicitan el lente final, él va a llegar con una cartilla donde le va a indicar, esa cartilla es para el paciente, donde va a ser la indicación y esto va a ser enseñanza para su paciente. Cuando usted lo pone y esta guía definitivamente genera un descentramiento y no hay forma de ubicarlo, tenemos que tener en cuenta como esas fuerzas estáticas y dinámicas que tiene el párpado como un lente tórico. Si esa línea guía está descentrada y usted no logra optimizar la agudeza visual, ni cambiando la fórmula de lejos, ni cambiando la adición, vamos a optimizar la agudeza visual. Tal vez en este caso no sea recomendado este diseño para su paciente. Pero, como tú nos comentas en el último caso, el paciente inicialmente tiene su guía, después puede generar algo de hidratación porque es un paciente que está expuesto a aire acondicionado, ya lleva más horas de uso, recordemos que tiene 54 años a pesar de que su superficie teóricamente esté normal, pueda tener algún tipo de deshidratación, y la línea guía giró aproximadamente en un ojo hacia las 2 y el otro hacia las 10 horas reloj. Al lubricar, volvió y ubicaron esas guías, es decir, que mejoró la agudeza visual. Así que esto es una recomendación. Otra recomendación que doy en cualquier diseño de Miru es siempre al remover su lente de contacto, indíquele a su paciente aplicarse una gota de lubricante. A veces los lentes, dependiendo de la superficie de cada paciente y de las horas de uso del paciente, así tenga una alta transmisibilidad, posiblemente genere algo de deshidratación y les cueste remover el lente. Cuando el paciente compara una lente de -8, por ejemplo, con un lente de Miru y otro lente de -8 con otro diseño, sí que sí va a notar la diferencia y ustedes van a sentir que el lente Miru va a ser un poco más delgado.
No es que sea de mala calidad, es un lente que está optimizando espesores en paso de oxígeno del centro a la periferia y un lente que va a tener una mejor transición y con el borde un mejor aterrizaje. Gloria, mil gracias. Mil gracias por Gracias por la tu invitación. presentación. Ya para terminar, quiero agradecer absolutamente a todos por la disposición, por el tiempo, después de una jornada laboral extensa. Quiero presentar a todo el equipo de representación visual. Alberto, si estás por aquí, te invito. Tenemos en la ciudad de Bogotá a Carolina Suárez, Bucaramanga, a Sofía Romero, Cali, estás tú, Gloria, Medellín, Daniela, en Duitama y la parte de Boyacá está el doctor Mauricio Pulido, en Ibagué está Mónica Corrales y el doctor Iván, perdón, no te puse aquí, Cúcuta, Mabel y en Pereira, Astrid Gil. Así que tenemos todo un equipo, tenemos cubiertas todas las zonas, la mayoría de las zonas a nivel nacional. Nos pueden contactar en representación o directamente con su distribuidor local, según en la ciudad que se encuentre. Alberto. Doc, buenas noches. Una cosita, tenemos una pregunta. Okay. Perfecto. La doctora Yesenia Parra pregunta, ¿se podría realizar una monovisión avanzada con Miru One multifocal? Podrías realizar una monovisión modificada, sí. En el ojo, recuerda, en el ojo dominante vas a dejar tu visión lejana, un lente monofocal que va a estar específicamente indicado para visión lejana, y en el ojo no dominante vas a poner el diseño Miru, dependiendo de la edad del paciente, ya sea diseño low o diseño high, dependiendo de la edad de tu paciente, pero claro que sí puedes realizar una monovisión modificada. No sé si tengamos alguna Gracias, otra. Doc. No. Okay. Recordarles que en el chat está el catálogo de Miru One y la ficha técnica de Miru One también. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Bueno, Alberto, te doy la bienvenida ya para terminar. Contarles que ya tenemos toda la disponibilidad de nuestros productos con representaciones visual en nuestro distribuidor autorizado a nivel Colombia. Alberto, ¿estás por aquí? Bueno, creo que no está. ¿Pueden tomarle un pantallazo, una fotico a esta slide? ¿Sí estás? ¿Qué tal, doctora? Gracias a todos por la participación, por su tiempo. Gracias, doctora Norma, por su charla, a la doctora Gloria por su retroalimentación con sus casos y decirles que estamos a la orden. Como dice la doctora Norma, ahí están nuestros representantes en cada ciudad. En Bogotá, ya saben, la sede principal, aquí en el barrio Chicó, en Bogotá. Estamos dispuestos, ya tenemos el 90% del producto en stock. Acaba de entrar una gran orden y esperamos que cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, con alguno de los representantes en cada ciudad o con nosotros directamente, necesitan algunas pruebas, alguna cosa sobre cada producto, tenemos disponibilidad con mucho gusto. Muchas gracias por la participación, gracias por su tiempo y espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y tengan provecho para su consulta. Don Alberto, buenas noches. Preguntan, Bueno. ¿para la costa directamente se contactan con la oficina de Bogotá? Sí, por el momento sí, tenemos, no tenemos todavía una persona en la costa. Estamos trabajando directamente con los clientes que tenemos que nos llaman directamente. Claro que sí. Gracias, don Alberto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado 11 minutos. Muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo. Estamos atentos a cualquier duda o inquietud. Doctora Betty, un abrazo enorme. A todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Norma. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias a muchas todos. gracias.